y creemos que van a ser de grande bendición para tu vida. Gracias a Dios por tu vida, esperamos que esta palabra sea de grande bendición. Dios te bendiga. Gloria a Dios, hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Saliendo de la gripe, acabando el culto de la semana pasada, se me cerró la garganta, ya no pude hablar. Esperemos que en este sermón se me abra la garganta. Dije yo, va a ser una gripe viral, y no, 4 días y seguía como recayendo, así que tomé antibióticos. Con el primero se me quitó, entonces bueno, eso indica que era bacteriana, entonces no es COVID, ¿no? No sé si es bacteriana, no es COVID, gloria a Dios. Y bueno, esperemos que el Señor nos siga sanando, es una bendición. Les dije la semana pasada, el Señor me puso como señal, porque era la palabra que prediqué. He aquí, enfermedad mía es esta, traeré a la memoria las grandezas de Jehová. Y Dios me dijo, bueno, para que veas que no es cualquier enfermedad, ahí tengo una gripe bacteriana. Tenía años que no me pegaba tan fuerte una gripe, pero bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Predica uno de cosas positivas, ¿verdad? Gloria a Dios, este viene el mejor año, así lo declaramos, y entra uno al Facebook y encuentra esos posts, ¿no? Cuidado con esos pastores que predican prosperidad, cuando debían estar predicando arrepentimiento, y uno dice, ay, Señor, ¿no? Así el cocazo, o son muy negativos, o qué pasa con la gente. Bueno, hay muchos cristianos de todos tipos, pero nosotros seguimos predicando bendición y esperanza, o contraesperanza, ¿no? Dice el apóstol Pablo, tendré esperanza contra esperanza. Realmente les los he dicho, cuando Dios nos dice la cosa va a estar mal, decimos, bueno, pero si lo manda Dios va a estar bien, porque es bendición de Dios. Entonces, aunque las cosas estén mal, cuando Dios las envía, son de bendición para nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 2.1. Mateo 2.1, vamos a ver esta historia de los Reyes Magos. Bueno, la vemos normalmente todos los años, pero le hago algunos cambios o reflexiones para que lo entendamos más a profundidad. Mateo 2.1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bendito Dios, te damos gracias por esta mañana, por las bendiciones que derramas sobre nosotros. Abre la boca de tus siervos, Señor, corazón de mis hermanos, por palabra de revelación, en el nombre de Cristo Jesús. Permíteme terminar la prédica el día de hoy. Amén. Amén. Buenos días, tardes, noches a nuestros millones de internautas, a todos los que nos están viendo por internet, a todos los que están el día de hoy. El Señor los bendiga. Dice la escritura, vinieron del oriente unos magos. Bueno, quién sabe de dónde se sacaron que estos nabateos eran 3, que eran magos. En hebreo dice sabios, y que sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar. No sé si nos va a saltar y se cayó, no, Baltasar, y que andaba uno en un camello, uno en un elefante y otro más en un caballo. Seguramente son fábulas apócrifas. De acuerdo a la tradición, representan los 3 tipos del mundo de aquel entonces. El elefante de la India representa a todo lo que es Asia. El camello va a representar el mundo árabe, ¿no? Lo que es Anatolia, África, y el caballo representa a Eurasia, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de que son 3 y vienen montados en diferentes animales es una idea muy romántica que nos hermana como raza humana, y decir todos le debemos o podemos darle la gloria al Mesías, a Jesucristo, como Redentor. Ya me traen un tecito de algo por si me quedo sin tos. Ya me cambiaron la taza, le dije a mi esposa que nos pusiera esta bonita taza que nos acaban de dar. Así está bien, muchas gracias, nos iremos estrenando la próxima semana. Esta taza también está muy bonita, vamos a ponerla aquí para que se vea el logo. Entonces, bueno, básicamente lo que intentan es dar una idea de una humanidad hermandada, ¿no? Unida por Jesucristo. Por supuesto que son muy ideas muy románticas. Intentan suprimir las diferencias raciales, culturales, nacionales que nos han dividido desde hace tantos años,
Y bueno, cuando le preguntas a Google, yo creo que ya todos tenemos Google, ¿no? Dice que en realidad eran 12 sabios, quién sabe de dónde sacó la información Google, y hasta está mencionando uno este año, uno más, que eran 4, Artaban, ¿no? Me suena así como el prisionero de Azkaban, ¿no? De las novelas de Harry Potter. Artaban, la realidad de todo es que los nombres o la cantidad de los reyes magos aparecieron después de las pinturas bizantinas, es decir, primero los pintores hicieron sus representaciones pictóricas. Si hablamos de pinturas bizantinas, estamos hablando del siglo IV, V después de Cristo, y de ahí aparecen las fábulas. Entonces son bastante tardías esta idea de cuántos son, cómo vienen vestidos, etc. Y la Biblia no dice nada de eso. Estas interpretaciones son muy modernas y están muy romantizadas, pero la verdad siempre es más interesante que la fábula, que la fantasía. Por eso soy antropólogo. Antes en la prepa, en la universidad me encantaban las novelas, ¿no? Que dijera yo tengo alguna novela preferida, eran autores preferidos, ¿no? Gabriel García Márquez, por supuesto, a quien no le puede gustar, Philip K. Dick, ¿no? El máximo representante de la ciencia ficción en Estados Unidos. Bueno, Asimov es ruso, entonces lo cuento como ruso al Asimov, ¿no? Robert T. Howard, ¿no? J.R.R. Tolkien, todos los que empezaron con estas ideas de los mundos de los elfos y así. Y cuando entré en antropología, dije qué interesante, eran historias de seres humanos reales en Polinesia, en Melanesia, en África, en el norte de América, y eran unas historias increíbles y fantásticas, y amé más la verdad que la fantasía, ¿no? Dije, bueno, la fantasía se la inventa uno y cualquiera puede ser, hacer una novela, pero realmente indagar la verdad y vas a encontrar unos hechos fascinantes. Solamente la antropología es la búsqueda de la verdad más innata en las relaciones que existen en el ser humano. Por eso vamos a ver cuál es la verdad detrás de todo esto. Mateo 2:2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Básicamente, oriente en griego dice Anatolon, es la península de Anatolia. Decimos, se cree que eran sabios nabateos, los mismos nabateos que construyeron la ciudad de Petra, donde está enterrado Aarón, el hermano de Moisés, un lugar muy visitado por los turistas hasta hace poco, porque los musulmanes lo consideraban un lugar sagrado. No sé si vieron la película de Indiana Jones, cuando aparece la ciudad de Petra. Es realmente una recreación del antropólogo que se tuvo que disfrazar de musulmán, de árabe, para poder llegar a Petra y decir, wow, ¿qué son estas ruinas increíbles? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No teníamos ni idea, y bueno, se abrió el mundo árabe al turismo, pero hay lugares sagrados donde uno no puede pisar la tierra porque la contamina. Esto con base a la Biblia, cuando dice descálzate porque el lugar donde estás es sagrado. Si tú vas a la Meca, te desvían, ¿no? Dice, turistas agarren a la derecha, y cuando llegas a la ciudad hay policías verificando los autos, que no entre ningún turista a la ciudad sagrada. Es decir, le quitamos lo puro con nuestros pecados, con nuestra irreverencia a Dios. Así sucedió con Petra. Fue sagrada y oculta para los árabes durante miles de años. Apenas el siglo pasado se abrió al público en general. Y muchos han especulado sobre la estrella de Belén. Dice, su estrella hemos visto en el oriente. Bueno, han querido dar explicaciones científicas. Se trató de una supernova, es la misma estrella de Belén, ¿no? Dicen, mira, ya apareció la estrella de Belén. Intentan dar estas explicaciones. El cielo en Medio Oriente es distinto al cielo en América, por supuesto, porque se ven otras constelaciones, estás en otro meridiano, estás en otro lugar, se ven otras estrellas.
Y hay quien dice que iban siguiendo la estrella y que cuando llegaron a Jerusalén la luz los deslumbró, como nos pasa en la Ciudad de México. No se puede ver ninguna estrella cuando miras al cielo. Qué impresión en Israel, en el desierto de Judea, en el Mar Muerto. Me detuve en mitad de la noche, miré hacia el cielo y pude ver la Vía Láctea. Jamás en mi vida la había visto. Qué impresión. Fue como tener una comunión con el cosmos. Fue una experiencia religiosa. El día que estén en un lugar solitario e intenten ver la Vía Láctea, realmente se ve, ¿no? Es algo increíble. Entonces, bueno, la verdad pudiera ser más sencilla. Eran astrólogos, por supuesto, y iban siguiendo algún tipo de carta astral, ¿no? Leyeron en las cartas, les salió la carta, y iban siguiendo una estrella, no física, sino un signo, una profecía, una adivinación profética, ¿no? Se vale, por supuesto. Es como cuando decimos que escuchamos la voz de Dios. El 99.9% de nosotros, 99.9% de nosotros jamás hemos escuchado la voz física de Dios, ¿no? O sea, que tú digas, sí, escuché la voz de Dios y me dijo, veías esto. No, digo, una persona me contó que Dios le dijo, iba manejando un barco y le dijo, detente. Dijo, ¿qué? Perdón. Y otra vez le volvió a decir, detente. Y entonces se detuvo. Era de noche y al otro día dice que había arrecifes, que el barco se hubiera hecho cachitos y se escuché la voz física de Dios. He escuchado algunos testimonios, pero la mayoría de nosotros tenemos un sueño, estamos leyendo un versículo y se te tapa un oído y dices, ay, Dios me quiso decir algo, ¿no? Pasa alguna coincidencia, ves un anuncio en la televisión, escuchas el estribillo de una canción y Dios te habla, ¿no? Entonces, bueno, es como normalmente escuchamos la voz de Dios. Te llega un pensamiento y dices, bueno, creo que Dios me está hablando porque escuché esa respuesta, ¿no? Pero nunca, normalmente no escuchamos la voz física. Entonces, bueno, lo mismo pudiera ser con la estrella. No es que fueran siguiendo una estrella física, sino una carta astral, ¿no? Pudiera ser el caso de los nabateos. Vamos a Mateo 2:3. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bueno, fíjate bien, ¿por qué se turba toda Jerusalén y también el rey Herodes si aparentemente son astrólogos locos y paganos? ¿Por qué es el alboroto? Nos ha sucedido que llegan profetas, yo les digo los profetes, ¿no? Pseudoprofetes, bien locos, y empiezan a decir un montón de cosas. Vino profeta keniano a decirnos, oh sí, yo veo el Popo haciendo erupción y llegando la lava hasta la ciudad de Puebla, ¿no? Y es momento de que se arrepientan todos los poblanos y echen abajo todos sus ídolos y todas sus iglesias, y no, Dios va a echar la lava, ¿no? Imagínate cuántas iglesias hay en Puebla y cuántas en Cholula. Obvio que no se arrepintieron y el Popo no hizo erupción, ¿no? Lleva echando fumarolas miles de años. Popocatépetl significa montaña que humea. Entonces, cuando te dan esas profecías, dices, bueno, espera a ver si se cumple algo, te voy a creer. Yo creo que ya pasaron como 25 años desde que escuchamos esa profecía, no se cumplió. Bueno, pues el tipo no era profeta, simplemente se confundió. Si te llegan unos locos paganos, nabateos, y te dicen que van a ser un rey, digo, ¿quién realmente les va a hacer caso? ¿Sí me explico? ¿O por qué se turbó toda Jerusalén? ¿Por qué no pasó lo mismo con estos ismaelitas? Se cree que los nabateos eran hijos de Ismael, más bien descendientes de Ismael, hijo de Abraham, pero igual, después de tantos años, se los veían como paganos. Tenemos que contextualizar la historia dentro de la historia universal para entender lo que estaba sucediendo y por qué se turbó Jerusalén. Yo creo, parece telenovela del Canal de las Estrellas, pero lo puse con líneas de colores para que lo veamos claro. Tenemos, fíjate, Herodes Antipas estaba casado, se los voy a poner con esta línea, con Fasaelis. Y Fasaelis era hija de Aretas, rey de los nabateos. Normalmente estos matrimonios se hacían para tener pactos. Ahora,
Tenemos Israel y los nabateos son los jordanos, bueno, de ahora, y tenemos Jordania junto, y es un imperio poderosísimo que no se ha sujetado a los romanos. De hecho, el matrimonio entre Herodes y Fasaelis fue como para dar un sustento político a las relaciones entre los dos países. ¿Sí lo ves? Entonces tenemos aquí a Fasaelis y por otro lado tenemos a Herodes Filipos, medio hermano de Herodes Antipas, que estaba casado con Herodías. Y de pronto Herodes Antipas dice, vámonos, me divorcio de Fasaelis, ¿no? Aquí se me olvidó ponerle esto, me divorcio de Fasaelis y me caso con la hermana de mi medio hermano, simplemente me la robo, ¿no? Se arma un chisme de aquellos. Para los romanos era un tabú increíble el divorcio, lo tenían, había prostíbulos en todas las ciudades, le decían al hombre, puedes ir al prostíbulo que quieras, puedes tener las amantes que quieras, puedes tener lo que quieras, pero no te puedes divorciar de tu esposa. Es muy, muy mal visto, ¿no? Costumbres romanas. Los baños romanos, los famosos baños romanos, eran prostíbulos disfrazados, ¿no? El templo de Artemisa de los griegos era el mayor prostíbulo del mundo. Iban los hombres a consultar el oráculo y lo consultaban teniendo relaciones con la prostituta, ¿no? Con la sacerdotisa oracular. ¿Por qué? El matrimonio era tan importante, quién sabe, ¿no? Pero era como un tabú, no te puedes divorciar. Una vez que te casas, te casaste y tan, ¿no? Hazle como quieras, pero no te divorcies. Entonces imagínate, bajo esta perspectiva, lo que estaba sucediendo. Y además el chisme, porque se casó con la cuñada. ¿Sí me explico? Conocimos un caso de primera mano, no es cristiano por supuesto, que empezó a tener amoríos con la cuñada. Imagínate lo que pensaba toda la familia de este hombre, decía su mente retorcida, los dos viejos cochinos, ¿no? ¿Cómo es posible que se metiera con la cuñada? Al final acabó bien mal. Sí, pues claro, juicio divino, ¿cómo es posible que hagan este tipo de cosas? El tabú hacia la cuñada es bastante fuerte en muchas sociedades. Entonces, bueno, hay hasta una película que salió en México, La mujer de mi hermano, ¿no? Salió hace muchos años, igual el mismo tema y un chismote, son cosas tabús. Hermanos, el mayor enemigo del hombre casado son las mujeres que los vuelven locos. Ardió Troya por una mujer, ¿no? El hombre lo enloqueció, esta mujer casada se la robó y se dio la famosa guerra de Troya con el gran Aquiles, ¿no? Aquiles le dijo a su mamá, no busques riquezas, no busques mujeres, le dijo, busca fama por sobre todo, porque te van a recordar por el resto de la vida. Y miren, todos recordamos a Aquiles, o cuando menos el talón, ¿no? Que te dio en el talón de Aquiles. Esa es la historia de Troya. Ardió Troya. Para los AA, el mayor peligro de una recaída siempre está en una mujer. Dicen, cuidado con las mujeres porque te va a llevar a la botella, ¿no? Te va a llevar a que recaigas. Son muy peligrosas, las tienen así como en rojo. Y bueno, las mujeres no son la excepción, hacen cada cosa por conseguir varón o por quedarse con su varón. Conocimos a esta chica, andaba con un muchacho guapísimo, un galanazo, pero un patán, la bajó una vez a patadas del coche arriba del puente de circuito interior. Imagínate que te bajen hacia patadas del coche, y la muchacha estaba loca por su hombre. Chicas, valórense, realmente son hijas del Rey Altísimo, vean lo que realmente vale, ¿no? No se dejen llevar por una cara bonita y un corazón echado a perder, ¿no? Valoren lo que vale un ser humano, vean el valor real que tienen. Hombres, matrimonios, en la misma reflexión, cuidado con las canitas al aire, no son cosas de Dios, no vas a encontrar algo distinto en otra mujer. Todas las mujeres
somos como los hombres, todos somos iguales. ¿Sí me explico? No vas a encontrar un hombre mejor o una mujer mejor en una infidelidad. Lo que tienes que hacer es buscar realmente lo que hay en tu esposa, lo que hay en tu esposo, y otra vez volver a hacer arder el fuego del matrimonio, ¿no? Lo único que vas a encontrar en una relación de adulterio es vacío y dolor. No vas a creer que te hormiguea el estómago, que sientes mariposas, y dices, ay, qué padre, una canita al aire, y al final todo eso va a ser dolor sin sentido y vacío. El cuerno no es algo que aprobemos como cristianos, es algo que debemos cambiar. Te casaste para echarle ganas, y si crees que con otra pareja la cosa va a ser igual, va a ser lo mismo. Por eso hay tantas personas que no prosperan, porque dicen, bueno, ya le voy a echar ganas, voy a encontrar el corazón de mi mujer, voy a explorar el corazón de mi esposo, y entonces todo va a salir bien. Nada de eso te va a conducir a nada bueno. Pero bueno, nuestra historia se complica. Aquí es un chisme palaciego con intrigas políticas. Decimos el rey Aretas era el vecino, es el suegro, ¿no? Mi suegro es el vecino más poderoso, ¿no? Estados Unidos, México, ¿no? Digamos, el rey Aretas es Biden, y estás casado con su hija y de pronto te divorcias de la hija, y Biden dice, ay, te voy a hacer una visita, y se me hace que no sé si voy a la IFA o a la ICM, ¿no? Y entonces estás en la intriga, no sabes qué va a pasar. Le pareció bastante mal, por supuesto, que el yerno se fuera con otra mujer. Imagínate tú como papá cómo te sentirías que a tu hija de pronto la botaran y se fuera por ahí. Es decir, te acabas de divorciar en un escándalo donde los paparazzis no te dejan en paz, ¿no? Es un escándalo no solamente para los romanos, es un escándalo para los nabateos, y de pronto te llegan 3 sabios, ¿no? 3 magos o el número que sea, y te dicen, ¿qué crees? Estamos buscando al rey que acaba de nacer, y dices, ay, me los envió mi suegro, ¿no? Me los envió mi suegro para derrocarme. Por supuesto, los nabateos, al haber pensado Herodes, quieren agarrar de pretexto una vieja profecía, imponer un nuevo rey sobre Jerusalén y derrocarme, el chisme que no se le venía encima y el problema político. Este es todo el meollo del asunto. De otro modo, no tendría sentido ni mandar matar al niño ni a los nabateos. El hombre pensó que eran emisarios del suegro. Dijo, me acabo de divorciar, vienen estos buscando un rey. ¿Qué no soy yo rey? O sea, ¿qué me está faltando al respeto? ¿Qué me está mandando un mensaje oculto mi suegro? ¿Sí me explico? ¿Qué me quiere armar la guerra o cuál es el problema, no? Recuerda que lo viste por primera vez en el centro cristiano, el reino de Dios. Herodes, por supuesto que se turbó, pensando que se iba a armar una revuelta, y los romanos que lo traían enojos, dijo, me van a entregar en charola de plata con el rey Aretas, ¿no? Van a venir, el César me va a mandar cortar la cabeza y va a decir, rey Aretas, aquí está, vamos otra vez a seguir en la paz entre Judea y entre Nabatea. Vamos a Mateo 2:4, dice la escritura. Y convocados todos los sacerdotes y los principales, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Bueno, los judíos tenían su propia profecía, una profecía local según Miqueas 5:2. ¿Por qué Belén? Belén comienza con el romance de la historia de Ruth la Moabita, que se casó con Boaz, y de ahí viene la raíz de David. David también nació en Belén, de modo que si David había salido de Belén, por simple analogía, el Mesías, su descendiente, también tenía que salir de Belén, ¿no? Es una idea muy romántica, la profecía fundamental en un lugar, como si dijéramos, se levantara un gran escritor de México y nacerá en Coyoacán, ¿no? Porque hay muchos artistas en Coyoacán.
pudiera ser también, los padres de Cristo nacieron en Nazaret, pero Dios no puede quebrantar su palabra, tenía que hacer que la profecía se cumpliera, aunque fuera por un plumazo. Esto pasa cuando el siervo de Dios te dice algo que no viene de Dios, ¿no? Dice, no, pastor, no, así dice el Señor, ¿no? Y te dan la profecía y tú le crees, ¿no? Y dices, ay, pero era algo que no le mandó Dios, pero tú le creíste y por lo tanto el Señor sustenta esa palabra, el Señor sustenta esa palabra y la confirma. Esto pasa muchas veces por la fe que pusiste, no en el siervo, sino en Dios, por la fe que pusiste en la palabra. Otra postura nos remonta al significado de Belén. Belén en hebreo es Beit Lehem, casa de pan, panadería, es un esmijut. Y bueno, Jesucristo en Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. Entonces el pan de vida debía salir de la panadería, que es Beit Lehem, ¿no? ¿Por qué se le llama la panadería? Seguramente debió haber una panadería, y este tipo de nombres se les queda a los lugares, ¿no? Las cruces, ¿por qué? Porque antes había unas cruces ahí. El arbolito, porque había un arbolito curioso, la gente decía, ¿de dónde vienes? De las cruces, y luego pasé por el arbolito y se levantó una comunidad. Lo mismo debió pasar con Belén, debió haber habido una panadería en tiempos antiguos. Y bueno, hay ¿dónde había de nacer el Cristo? La profecía del nacimiento del Mesías ya se había retrasado 40 años según las cuentas de Daniel. Daniel dijo que Cristo iba a nacer 40 años antes de Cristo. Entonces había un retraso de 40 años. Todo el mundo pensaba que iba a ser algún macabeo o algún descendiente de los macabeos. Acababa de suceder la revuelta macabea y estaban esperando al Redentor. Decían, ya se tardó en cumplir Daniel, y bueno, Miqueas nos está diciendo el lugar, entonces bueno, era algo que estaba en boga, se estaba esperando realmente la llegada del Mesías Redentor. Mateo 2:5 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Bueno, Beit Lehem, Belén, es una población cercana a Jerusalén. A la entrada se encuentra la tumba de Raquel. Ahí llegó Jacob y se le murió su esposa y ahí mismo la enterraron. Entonces es un lugar muy, muy importante para el judaísmo. Las mujeres que no pueden concebir van a este lugar especialmente a orar. Actualmente está controlado por la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Ellos son los que controlan Belén. Belén básicamente es una población de árabes católicos y árabes musulmanes, ¿no? Hay árabes católicos, por supuesto, y hay árabes musulmanes. Durante la intifada del 2000 fue un lugar muy importante de reclutamiento. De ahí salieron muchos mujahidín, guerreros santos que iban y se inmolaban, y había 20 muertos en Jerusalén todos los días porque está muy cerca. Todos salían de Belén. Hoy en día parece un búnker, un gueto. Los israelitas levantaron muros alrededor con justa razón, y tienes que pasar por un puesto fronterizo, por un check-in, donde tienes que mostrar tu identificación. Bueno, y había carteles ahí cuando uno visitaba Jerusalén. Decían los judíos, no vamos a bombardear hoy, pueden ir. Normalmente era en Navidad y en Reyes, y visitaba uno Belén, que es un lugar importante. La portada de mi libro Intifada, el guardia con una metralleta está custodiando la entrada a la tumba de Raquel, ¿no? Entonces van los judíos a orar, ¿no? Y hay un montón de palestinos, y están siempre los soldados cuidando que ores con la seguridad de que no te vaya a pasar algo, ¿no? Pero bueno, es básicamente está en la frontera que divide Israel del territorio controlado por la autoridad palestina. Y en Belén, bueno, hay muchos lugares importantes para el cristianismo. Se encuentra la Basílica
del nacimiento, donde nació Cristo, el campo de los pastores, la gruta de la leche, no es bíblico, pero es una tradición apócrifa, y otros lugares también de interés, pero es muy muy difícil su acceso. Los transportes te dejan ahí en la tumba y le tienes que caminar un montón. Una vez tomamos otro transporte, nos dejó lejísimos. Dije yo, bueno, voy a seguir a la gente cuando se bajen. Y nos pasó como en las películas, nos bajamos y ¡fum!, desapareció la gente. Dije, ¿y ahora por dónde camino? Estábamos totalmente perdidos. Bueno, es bastante el tramo que se recorre a pie. Entonces llegamos a ir 3 o 4 veces, no nos llamaba mucho la atención. Vamos a Mateo 2:6, dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. En hebreo dice Moshel, un señor, un señoreador, que apacentará a mi pueblo Israel. La cita básicamente es de Miqueas 5:2. Es una conjunción o una coincidencia profética. Son dos profecías, la profecía hebrea y la profecía nabatea. Puede ser la misma profecía, no nos dice qué profecía venían siguiendo los nabateos, pero pudiera haber sido asimilada. Finalmente eran hijos de Ismael. O Dios utilizando un medio pagano para despertar una profecía que nadie sabía de su cumplimiento. Se vale, por supuesto, es como cuando los AA se vuelven cristianos, dieron su salto cuántico del paganismo, ¿no? De estar diciendo groserías ahí en el púlpito, insultando a media gente, a ellos mismos, y se convirtieron realmente a Cristo y tuvieron ese cambio con ese trampolín que les sirvió, ¿no? A un pagano, por supuesto, que Dios le puede hablar, si no, no estarías aquí. Si Dios no nos hubiera hablado cuando estábamos en nuestros pecados, no estaríamos aquí, hermano. Tómalo siempre en cuenta. A todos nos habla Dios, no importa el estado pecaminoso en el que esté nuestra vida o nuestro corazón. Lo que quiere es que lo sigamos. Para Dios es más importante primero que creas en Él que el perdón o el arrepentimiento. ¿Sí me explico? No vayan a decir al rato, oye, el pastor no cree en el arrepentimiento. No, entiéndelo bien. Primero Dios te llama y quiere que estés contigo, y después viene el arrepentimiento. Hay mucha gente que ora y dice, bueno, si no confiesas a Jesucristo como Salvador, no voy a orar por ti. Totalmente erróneo. Jesucristo sanó a la gente estando o siendo paganos, y después dijo: el que se quiera convertirse, que se convierta, y el que no se quiera convertir, que no se convierta. De los 10 leprosos, uno solo se convirtió. Es decir, primero los llamó y después buscó el arrepentimiento. ¿Sí me explico? Nada de que primero te arrepientes y después conoces a Cristo. Dios te puede hablar por cualquier medio. A mí me hablaba Dios por las canciones de Miguel Bosé, y bueno, muchos dicen que es satánico. No dudo que pueda hasta utilizar a Juan Gabriel para hablarle a un pagano, y para que escuche su voz. No creo que los chamos, pero menudo seguro que sí. Hasta hay una canción, la de ven claridad, amanece de una vez, ¿no? Bueno, hasta se la saben. Por supuesto que te puede hablar Dios por cualquier medio. Tienes un contacto parco o escaso con Dios, necesitas activar tus sentidos. ¿Sí me explico? Ponerte listo. ¿Cómo te va a hablar Dios? Y Dios te va a hablar por cualquier medio. Dios puede utilizar los medios más insospechados para comunicarse contigo. Al fin de cuentas es Dios. Muchos cristianos dicen: es que pastor, cometí un pecado horrible, no quiero ir a la iglesia porque me da pena, siento que Dios me va a dar un zape. Y ese es el mayor error del cristiano. Es cuando más tienes que venir a la iglesia con la cabeza agacha si quieres, pero demostrar que tienes ese o que sigue ese contacto activo. ¿Sí me explico? Es bien importante. Es más importante tu contacto con Dios que tu arrepentimiento. Como nos decía Tabata en alguna de sus prédicas, yo creo que hay pecados de los cuales ni te has arrepentido y a Dios ni le interesan, y en el cielo nos los va a confesar y decir: ay Señor,
nunca te pedí perdón por eso. Imagínate, si Dios se acercara a nosotros porque estamos arrepentidos, nunca estaría con nosotros. ¿Sí me explico? Tómalo siempre en cuenta. Mateo 2:7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Es un político cauteloso, debemos aprender su ejemplo. Jesucristo dijo que fuéramos astutos como serpientes, y mire, esta serpiente, antes de actuar, primero investiga. Si hiciéramos así nosotros, nos evitaríamos un montón de problemas, pero normalmente actuamos por ira, actuamos por miedo o actuamos por ignorancia y tomamos malas decisiones. Cuando tú tomas una decisión por miedo, vas a tomar una mala decisión. Cuando tomas una decisión por ira, tomas una mala decisión. Cuando una pareja se pelea, ¿no? Y se están diciendo de cosas y ya, esto se acabó, les decimos, mira, primero tranquilízate, ¿no? Regresa a tu esquina, tómate un tiempo, respira con profundidad y examina las cosas desde otro punto de vista y vas a tener una perspectiva distinta. ¿Sí me explico? Cuando actúas por miedo, igual, ¡ay, qué miedo! ¿Y qué va a pasar? Y empiezas a hacer un montón de cosas y al rato dices, hoy no pasó nada, ¿por qué me metieron tanto miedo? Vas a tomar una mala decisión. Lo primero que tienes que hacer es investigar, a ver, el chisme que me llegó, ¿es cierto o es puro chisme? ¿Tengo de qué preocuparme o no tengo de qué preocuparme? ¿Sí me explico? Herodes dijo, a ver, ¿de qué se trata esto? Vamos a ver si es una profecía falsa, si es mi suegro el que me está mandando a los emisarios, ¿no? Si, ¿quién es el que van a hacer? ¿En dónde van a hacer? ¿De qué se trata? Le debemos dar el crédito a Herodes. Y bueno, no lo estoy criticando. A mí me ha pasado muchas veces que he tomado malas decisiones por no investigar antes y no tomarme el tiempo. Vamos a Mateo 2:8. Dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando leéis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. No los mata ahí mismo, por supuesto, quiere también matar al rey Nabateo. Herodes no iba detrás del rey judío, iba detrás del rey Nabateo. Bueno, era un rey Nabateo impuesto, ¿sí me explico? Eso es lo que él tenía, me quieren imponer un rey. Entonces, bueno, sabía que cualquier intento de sedición sería castigado duramente por el imperio romano, ¿no? Cualquiera que dijera soy rey, pues eso le pasó a Cristo, lo crucificamos. Pero si tienes unos emisarios reconociendo a un rey judío, ese es el problema. Dice, vamos a matarlo antes de que se proclame rey, ¿no? Entonces, bueno, antes de que el Senado se ponga en contra mía, y eso fue lo que le dio miedo, el rey Nabateo, no el judío. Vamos a Mateo 2:9. Dice la escritura, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Bueno, para los defensores de la estrella física, esta podría ser la cita, y si eran astrólogos, bien pudieron usar los dos medios, las cartas de adivinación, junto con la interpretación de las estrellas. Finalmente eran astrólogos. A Dios le habló Abraham por medio de las estrellas, le dijo, sal a ver el cielo y mira cuántas estrellas hay. Hay interpretaciones talmúdicas que le echó su carta astral, le dijo, mira, según las estrellas, eres estéril, tu esposa es estéril y vas a morir sin hijos, y está escrito en los astros, ¿no? Y Dios le dijo, pero yo tengo un signo más poderoso que tú, yo tengo un futuro que cambia cualquier adivinación. Esto es para cualquiera que fue a consultar brujos, brujas, hermano, todo lo que está escrito sobre nuestra vida se puede cambiar, menos la muerte y el nacimiento. A veces la muerte, en casos muy, muy específicos, todo lo que esté predicho sobre ti lo puedes cambiar, ya sea para bien o para mal, ¿no? Tienes un destino fatal, ¿no? Te profetizaron un signo terrible, vas a ser un pobre desdichado,
vas a pasar el resto de tu vida pidiendo limosna, pero haces el cambio, te pones bajo la sujeción de Cristo, entra el reino de Dios sobrenatural en tu vida y viene la provisión, viene la prosperidad, viene el gozo, viene la paz. Cualquier cosa que esté escrita o que te hayan echado una carta astral andando en el mundo, porque yo sé que los cristianos no van con brujos, ni consultan sus horóscopos, ni hacen ese tipo de ataduras. El Señor la puede cambiar en este momento. ¿Sí me explico? Simplemente renuncias a toda maldición sobre tu vida y dices: la bendición de Dios, el futuro de Dios está puesto sobre mí. Todo lo que ha sido dicho, el Señor tiene algo mejor para nosotros. Nos enseña en nuestra carta astral y nos dice: mira, esto es lo que voy a hacer con eso, a la basura, tengo otros planes para ti, vas a ser padre de multitudes, le dijo a Abraham. Vamos a Mateo 2:11. Dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Finalmente llegan a donde está el niño, ponen sus presentes, incienso, mirra y oro. Dijimos que por ser 3 presentes, interpretaron que eran 3, ¿no? Dije, bueno, como traen 3 presentes, son 3 personas. De aquí viene esta interpretación. ¿Qué significa cada uno de los regalos que le dan al niño Jesús? El incienso, la Escritura dice que el Señor bebe nuestras oraciones como un incienso, ¿no? Bueno, el judaísmo nos dice que nuestra oración sube como un golem. El golem es nuestra proyección astral de nuestra oración. No es nuestra alma, no somos nosotros, no es nuestro espíritu. Cuando nosotros oramos, ¿tú cómo te imaginas que sube tu oración? Que llegan sus palabras como ondas sonoras a los oídos de Dios. El judaísmo dice no, la oración sube como un golem. El golem es una representación de ti mismo en 3 dimensiones, dice, y la oración se postra delante de Dios. Son concepciones muy interesantes. Dice, la oración se postra y es como si tú estuvieras postrado. Esta es una concepción que manejamos muchos pastores cristianos cuando te decimos: entra en el lugar santísimo y póstrate delante de Dios. Pues no es que entres con tu imaginación: oh sí, hermano, estoy quitando el velo, ahí está el trono, oh sí, me estoy postrando. No, sino que la oración la estás enviando y es como si tú entraras en el lugar santísimo, ¿no? Esto lo manejan mucho los cristianos. Pero Apocalipsis nos dice que las oraciones suben como un incienso, o sea, no suben como una onda sonora. Si fuera onda sonora, el tercer cielo está bien lejos, ¿no? Quién sabe dónde esté. No hemos podido salir de los primeros cielos, 14,000 millones de años luz de distancia. Entonces Apocalipsis dice: no, es como un incienso, y ni siquiera lo huele Dios, se lo bebe. Esto es muy curioso porque también tiene un significado. Hay veces que oras y oras y oras y Dios no contesta. Claro, porque la copa todavía no está llena. El salmista dice: mi copa está rebosando. Rebosando es cuando le caes la gota y escurre un poquito. Esa es una copa rebosante que está escurriendo por los lados, y te la tomas y le tienes que hacer así para no ensuciarte el saco porque está todo escurriendo, y hasta le reclamas a tu esposa que te la sirvió: oh, me la hubiera servido un poco más vacía, ¿no? Se me está chorreando. Para Dios no, Dios dice: me gusta que la copa esté rebosando. Entonces tus oraciones se van acumulando en la copa hasta que rebosa. Dices: bueno, Dios no me ha contestado. ¿No será que tienes pocas oraciones o que es una copa muy grande? Por eso cuando Dios contesta, normalmente contesta por paquete. No te contesta una sola cosa, sino que te da todo completo. Digo, así funciona normalmente. Te da el trabajo, la esposa y el coche al mismo tiempo. ¿Sí me explico? O te da la casa, te da la pareja, te da la chamba, todo te lo da al mismo tiempo en paquete, porque es la concepción de Apocalipsis. El incienso
simboliza eso, esa copa que se está llenando y hasta que rebosa, Dios dice, ya está rebosando, ahora sí me la voy a tomar. Imagínate, ve Dios una copa con una gotita de incienso, dice, no, espero que se llene, ¿no? Por eso es importante la oración, porque vas llenando la copa hasta que rebosa. ¿Cómo la llenamos? Decimos, lo mejor es agradecimiento y kavaná. Kavaná es la intención. Cuando Cristo critica las oraciones largas de los judíos, son las repeticiones que yo hacía como católico. Ay, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, y estamos ahí papaloteando. La kavaná es ponerle intención a la oración, no importa si estás orando el Padre Nuestro, que realmente lo estés entendiendo y lo estés sintiendo. Padre Nuestro que estás en los cielos, y dices, ay, yo estoy aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Porque los cristianos caemos también en las mismas oraciones repetitivas. Ponte a analizar tus oraciones. Todos los días estás pidiendo lo mismo, dame, quiero, bendice, bueno, ahí te ves, llevo mucha prisa, y realmente estás poniendo kavaná, estás poniendo atención, estás poniendo siquiera revelación del Espíritu Santo para saber cómo pedir, ¿no? Que es lo más importante. Esto es el incienso. La mirra, a Jesucristo le dieron a beber mirra en la cruz, por eso siempre se la vincula con la tribulación y con la amargura. Dicen, era algo amargo, le dieron a beber amargura, pero en la mayoría de las citas del Antiguo Testamento, la mirra tiene que ver con sexo. En Esther 2:2, las mujeres se perfumaban con mirra para ir a ver a los galanes, ¿no? En vez de echarse sus perfumes caros, se perfumaban con mirra. En Salmo 45:8, Dios perfuma al rey con mirra. Proverbios 7:17, la cama se perfuma con mirra antes de la relación conyugal, antes de la relación marital. Cantares 1:13, 3:6, 4:6, 4:14, 5:1, 5:5 y 5:13. La mirra se compara al genital femenino, ¿no? Entonces, bueno, con todo este número de citas, ofrecerle a Dios mirra es ofrecerle una relación personal, una relación íntima, una relación que tengas nada más contacto tú con Él. ¿Sí me explico? Son las oraciones que nos decía Cristo: métete en tu aposento, cierra la puerta y ponte a orar. O sea, no te importa si el que te está oyendo dice, ay, qué bien ora este hermano. No, y hasta le ponemos, oh, sí, en el nombre de Jesucristo, Señor, ¿no? Y hasta les tiembla la voz y, oh, qué bonito ora el hermano. No, es una oración honesta con el Señor, y llegas y digas, Señor, no sé ni de qué hablar contigo, porque ni te veo, ni estás, ni me contestas, y esto parece más bien un monólogo que un diálogo, ¿no? Pero bueno, algo tenemos que platicar. El pastor me dijo que hablara contigo. Esta es mi oración más honesta, aquí estoy. ¿Sí me explico? Totalmente desnudos con Dios. Soy un mal cristiano, soy un mal pastor, soy no sé, pero Señor, no hay para escoger, ¿no? Así soy, así voy a seguir, ¿no? Y a ver qué te dice Dios, ¿no? Pablo, cámbiale. Bueno, esto es tener una relación personal con el Creador. Solo se logra siendo completamente honestos. Para ser honestos con Dios, necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Dios ya nos conoce, pero quiere que veas hacia ti y veas la clase de persona que eres. La honestidad es lo que nos desnuda delante de Dios. Y finalmente vamos a tener el oro. El significado, bueno, es más que obvio. Es presentar nuestros diezmos, nuestras ofrendas en el altar. Realmente agradecemos a todos ustedes su gran apoyo que nos han dado todos estos años. No tenemos realmente cómo devolver esa dádiva más que con una bendición, con un agradecimiento que sale del hondo de nuestro corazón. Les suplicamos que sigan con esa fidelidad. El pastor Javier Hermoso y yo hemos profetizado este año que comenzó el año judío, y este año 2023 como un año de bendición sobreabundante,
diga lo que digan los memes del Facebook, ¿no? Va a venir provisión, lo hemos estado experimentando. Espera esa bendición sobreabundante para tu vida. Mateo 2:12 dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios nos va a avisar del peligro, ¿no? Mi esposa sintió una corazonada que la hizo salir corriendo de la cocina y vio al escuincle, al más chiquito, en la llanta de la camioneta que iban a sacar, ¿no? Imagínate, ¿no? Y de pronto salió y dijo, ay, 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 y lo vieron, ya estaba el niño en la mera llanta de la camioneta. Hubiera sido un accidente del cual todos nos hubiéramos arrepentido. Si me explico, escucha la voz de Dios cuando te está diciendo, cuidado, peligro, sal huyendo, corre de ahí, algo está pasando. Necesitamos ser sensibles. Dios te puede avisar por cualquier medio y te puede librar del peligro. Les conté la historia de cómo me mandó a la coreana para que la bomba no me tocara en la cafetería de la universidad. Y siempre he pensado, bueno, y si hubiera ido a la cafetería, me hubiera muerto, o me hubiera quedado un brazo tieso, o qué hubiera pasado. Yo creo que Dios me hubiera librado, por supuesto, pero el daño emocional de ver todos los muertos ahí tirados lo hubiera seguido cargando. Si con los 4 muertos que vi con la bomba en el centro todavía a veces digo, ay Dios mío, no puede ser. Ahora imagínate, digo, yo no soy de esos superhéroes, ¿no?, que ven el accidente y le corren a ayudar al enfermo, ¿no? Yo soy de los otros que ven el accidente y me caigo ahí y me pongo a llorar y entro en una crisis emocional. Entonces realmente quién sabe qué hubiera pasado. Debemos ser estar más atentos, hermanos, a la voz de Dios. Dijimos, Dios nos habla a todos y a cada uno de ustedes. Dios les está hablando. ¿Por qué no escuchas su voz? Porque necesitas ser más sensible a lo que te está diciendo. Cuando crees que Dios te está hablando, es porque Dios te está hablando, ¿no? Cuando dices, oye pastor, me pareció que Dios me habló, créelo, Dios te está hablando y Dios te está diciendo algo. Pero es que era una canción de los chavos, no vamos a darle chance, era una canción de los chavos, pastor. Hasta por los chavos te puede hablar Dios para darte un mensaje cuando tu corazón está duro y dices, esto me está tocando. Viene una revelación por una película, por la televisión, por cualquier medio. Cuánto más por el profeta, cuánto más por el pastor, cuánto más por la Biblia. Pero Dios va a usar el medio que le guste para comunicarse contigo. Gloria a Dios, hermanos. El nacimiento de Cristo fue así. Los nabateos buscaban a Cristo, buscaban al Rey, buscaban al Mesías para reconocerlo como rey judío. Y esto le espantó mucho a Herodes. Dijo, me quieren poner un rey, me quieren derrocar, y por eso mandó matar a todos los niños después. Le presentaron mirra, le presentaron incienso, le presentaron oro, y esto es lo que debemos nosotros presentar a Dios. Esto es lo que debemos nosotros presentarle a Cristo en nuestras oraciones, nuestro incienso, nuestra preparación, nuestra vida en el altar. Gloria a Dios, hermanos. Comenzamos un año 2023. Creemos que es un año de prosperidad, que es un año de bendición, que es un año Midgashem, un año donde se cumplen nuestros sueños. Creámoslo, confesémoslo, declarémoslo en el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Cristo Jesús, el Señor esté concediendo esos anhelos y esos sueños más profundos de su corazón. Amén y amén.